Ayuntamiento de Baracaldo estamos trabajando para volver a la normalidad lo antes posible. En concreto, en lo que respecta al comercio, a la hostelería y a las personas autónomas de Baracaldo, hemos incrementado las ayudas que vamos a destinar a este sector hasta los 700.000 euros. Como sabéis, Baracaldo fue uno de los primeros municipios en anunciar una serie de medidas para ayudar a este sector económico. Ya comentamos que iniciamos con una partida de 500.000 euros que eran destinados a ayudas directas para compensar esos impuestos municipales que habían pagado estos locales durante el tiempo que estén cerrados y el primer mes en cuanto empiece la actividad, para ayudarles en ese inicio de recuperar de nuevo la actividad. Además, también con medidas como campañas de revitalización comercial, con un servicio de asesoramiento y apoyo al sector para darles información sobre todas las cuestiones que les afectan y todas las ayudas que se pongan en marcha, tanto por parte del Ayuntamiento de Baracaldo como de otras instituciones. Como digo, empezamos con una partida de 500.000, ahora ampliamos a 200.000 euros más, lo cual supone un total de 700.000 euros. Estas líneas de ayudas ya han sido remitidas al Boletín Oficial de Vizcaya para su publicación, de modo que esta semana esperamos que se publiquen ya y inmediatamente empezará el plazo para poderla solicitar. Por tanto, animo a comerciantes, a hosteleros y a autónomos que se pongan en contacto con Inguralde para que les den la información necesaria. En cuanto al sector de la hostelería, es un sector que nos preocupa porque compartimos esa preocupación que ellos y ellas tienen de cómo será su vuelta a la normalidad. Y por ello hemos puesto en marcha una serie de medidas pensando en ellos que tienen unas dificultades concretas. En concreto, no vamos a cobrar las terrazas durante todo el tiempo que dure la desescalada y además flexibilizaremos esta normativa pues, para permitirles que puedan poner o barras o algún tipo de mobiliario en la puerta del bar para que puedan un poco recuperar de la manera más fácil su normalidad, intentando también desde el Ayuntamiento echar una mano en todo lo que podamos. Vamos además a dotar a los comerciantes y a hosteleros de unas viseras protectoras. Hemos optado por este material porque creemos que es duradero, es fácil de limpiar y además protege de una manera eficaz a personas que están de cara al público, como es el caso de comerciantes y hosteleros. Vamos a repartir 6.000 viseras protectoras, que serán 2 por cada local de comercio y hostelería. Además, también vamos a intentar ayudar facilitando mascarillas, como lo hemos venido haciendo durante toda la crisis. Hay que recordar que desde que esto empezó se han repartido más de 800 mascarillas a 257 locales comerciales que han estado abiertos durante el estado de alarma. De modo, lo que intentamos es desde el Ayuntamiento echar una mano en todo lo que está a nuestro alcance para intentar ayudar a unos sectores que están sufriendo mucho con esta situación de confinamiento, que sabemos que van a tener dificultades para volver a recuperar la actividad normal y que pueden contar con el Ayuntamiento de Inguralde para ayudarles a levantar de nuevo esas persianas cuanto antes.